Seguimos en resumen matinal y vamos a conversar con Ivanhoe NG Cortiña, quien es economista y fuera funcionario hace un tiempo en los gobiernos del PLD, aunque ya él ahora está en la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, gracias por tenerme en tu resumen, ¿no? Así es. Sí. Ivanhoe. Y extrañando la ausencia de nuestro amigo Miguel. Sí, unos compromisos lo sacaron del día de hoy, pero me dijo que le escribía y le pedía la disculpa por eso. Ivanhoe, ya el presidente retiró la reforma, pero ayer dice que no tiene en carpeta presentar otra reforma. ¿Qué tan dañino es para el país retirar la reforma y no tener en carpeta la posibilidad de una nueva reforma donde sí haya consenso? Fíjate que la reforma fiscal o la propuesta de reforma fiscal que el gobierno presentó iba a tener un efecto neutro en las finanzas públicas dominicanas, no así en la población dominicana. Porque el déficit presupuestario o el déficit fiscal que se tiene proyectado para el año 2025 en la formulación de presupuesto que el gobierno sometió por ante el Congreso es de 3%. Eso era y es sin la reforma. Ahora, con la reforma, ese mismo déficit se iba a mantener en un 3%. Por lo tanto, de ahí el efecto neutro. En consecuencia, yo no tenía ninguna expectativa de que esta reforma fiscal pudiera detener el nivel de endeudamiento público, porque si el déficit iba a ser igual, pues por lo tanto el endeudamiento público iba a continuar. Ahora, sí iba a tener un impacto negativo en la población dominicana. Yo he calculado que no menos de 26,000 pesos anuales se le iba a extraer de los bolsillos de cada dominicano que trabajara o consumiera. Y en este caso iba a tener un carácter regresivo porque iba a afectar a la mayoría de la población. Pero también iba a atentar con sectores claves de la economía, como el turismo, zona franca, el sector textil, que se le iba, y también a la construcción, con el tema del trato preferencial con los fideicomisos. Por lo tanto, estos cuatro sectores que son pujantes en la economía, uno en el sector construcción, otro en turismo, otro en la industria textil, tanto de exportación como son las zonas francas como la local, que albergan los cuatro una cantidad apreciable. Solamente la industria textil tiene alrededor de 70,000 empleos directos. En consecuencia, estamos hablando de que iba a tener un impacto negativo en esos sectores. Y ese impacto negativo se iba a reflejar, obviamente, en una contracción económica. Ahora el desafío de las autoridades es lidiar con el tema de, ante la retirada de la reforma fiscal, como lo dijo el presidente de la República, ¿qué impacto pudo haber tenido o puede tener, más bien, qué impacto puede tener este retiro cuando usted se pasó meses diciendo que necesitaba de una reforma fiscal? Bueno, ahora, así como reaccionaron los agentes económicos internacionales con el tema de los bonos soberanos de la República Dominicana, que bajaron 2.6 centavos de dólar en la cotización de los mercados de capitales, esa misma reacción que tuvieron los agentes económicos extranjeros pudiera acontecer en la República Dominicana, en cuanto a que la señal que se envíe, que en este caso ya se envió a los mercados internacionales, si no hacemos una reforma fiscal, la situación va a seguir empeorando. Ese fue el mensaje que quedó del gobierno. Entonces lo propio podrían hacer los agentes económicos dominicanos y contraer la economía dominicana, provocando presión en la tasa de cambio, provocando presión en la tasa de inflación y provocando un desincentivo en la inversión privada. Eso quiere decir que bajar en la calificación de riesgo tiene un impacto directo en el desarrollo del país. En sí no fue que bajaron la calificación de riesgo, sino que la cotización de los bonos soberanos pero tomamos el riesgo por no hacer reforma, de acuerdo a lo que han dicho, que bajemos la calificación de riesgo. Dependerá de cómo se comporten los indicadores. O del nivel de endeudamiento. Básicamente de cómo se comporten los indicadores. Si, digamos, la presión de la deuda sobre el PIB aumenta, si el déficit fiscal aumenta, si la inflación aumenta, y se cree una situación de incertidumbre en el plano social, en el plano político, ahí sí puede tener un impacto, y de seguro que tendría un impacto en la calificación crediticia de las principales firmas calificadoras. Hoy día tenemos W y pudiera darse el caso que sea degradada a un nivel inferior. Cuando hablamos de la reforma, ¿cuál era la reforma ideal?
Ninguna. Yo soy de lo que he planteado, probablemente me quedé solo, aunque luego la sociedad me dio la razón, de que no, el gobierno no necesita una reforma fiscal. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Bueno, ajustar los gastos, darle calidad al gasto público y combatir la evasión y la elusión. El gobierno anunció ayer un plan contra la evasión fiscal. Lo saludo, lo veo bien. Sin embargo, no tengo grandes expectativas. ¿Por qué? Bueno, en el año 2004, el gobierno de turno, a través de la DGI, anunció un plan contra la evasión. Luego, en el 2014, el otro gobierno anunció lo propio, un plan contra la evasión fiscal. En el 24, 10 años después, viene otro gobierno. No, perdón, 2004 primero, 2014 después y 2018, o sea, hace apenas 4 o 6 años, también se anunció otro plan contra la evasión. 8. Y ahora, 2024 se anuncia un nuevo plan, sería el cuarto plan. Y sin embargo, no hay resultado. Claro que no, porque la evasión del ITEVI, alrededor de 46, 47%, la evasión del impuesto sobre la renta supera el 60%, entonces estamos frente a un estado fijo de evasión fiscal que indica que los planes anteriores o no hubo suficiente voluntad o bien no dieron los resultados esperados. Entonces lo que tenemos que llegar a una conclusión, de acuerdo a lo que usted plantea, hay una colusión entre las autoridades que tienen que cobrar los impuestos y los empresarios que no pagan. Porque si la evasión es de un 60, como se explica, ¿cómo un gobierno no puede cobrarle a los empresarios en materia impositiva? Esa es una asignatura, una materia en la que los gobiernos se han quemado. Y yo siempre he sido partidario, lo he dicho N cantidad de veces y lo voy a repetir aquí, Juan, una medida que se debe tomar para atacar la evasión fiscal es dar a conocer a los evasores. Nadie va a querer verse en los periódicos un espacio pagado que Juan X, para no ponerte a ti de ejemplo, por eso no puse tu apellido, Juan X le debe a la autoridad tributaria. No, nadie va a querer salir de ahí, ¿no? Porque entonces va a degradar la marca de tu empresa y va a degradar también la marca personal de la persona a quien le afecte. Pero entonces hemos estado ante la presencia de gobiernos abusadores que prefieren cobrarle al pobre y no al rico. Bueno, yo no puedo acuñar esa expresión así tan categórica. Yo lo que sí creo es que no hemos sido exitosos en lo que tiene que ver con la administración tributaria. Si usted analiza el comportamiento de la presión tributaria a lo largo de los últimos 60 años en el país, usted encontrará que la presión tributaria se ha movido entre un 10% y un 14%. Y solo en un año llegó a un 15 puntos y algo por ciento. Pero en promedio la presión tributaria ronda el 13.5 y 14% en 60 años. Yo diría que en 13%. Por lo tanto, es poco lo que se ha avanzado en materia de aumentar la presión tributaria, no por la vía de más tasas y más impuestos, sino por la vía de la administración tributaria. Ahora bien, Juan, quiero aportar que al menos en el último estudio que se dio a conocer a nivel mundial, pre-COVID, 2018-2019, países de altos niveles de desarrollo tienen una altísima evasión fiscal. Y con eso no quiero justificar el caso dominicano, sino que se tome como referente, ¿no? Estados Unidos encabeza la lista, le sigue Brasil, continúa Rusia, luego Italia, Alemania. Son los 5 principales países donde la evasión tributaria es bien elevada. La República Dominicana, naturalmente, se ha quemado en esa materia a través de los años. No me refiero solo a esta administración, sino a varias administraciones. Y me preocupa que el gobierno dominicano, el actual, al haber recibido por adelantado tributos que debieron cobrarse o captarse a lo largo del tiempo, se captaron anticipadamente, me temo que eso haya ejercido o esté ejerciendo mucha presión en el gobierno para no cumplir con las metas del 2025 y 2026. Cuando vemos el tema de la evasión al ser tan alto, ¿es necesaria la tecnología como una fuente vital para poder cobrar los impuestos a quienes tienen que pagarlos? Definitivamente que un conjunto de acciones que deben hacer sinergia.
la parte tecnológica, la inteligencia artificial, la parte de la administración tributaria, la parte legal donde haya vacíos, donde se pueden, y de hecho lo hacen, hacer uso de la ilusión fiscal, que son esos vacíos legales que tiene el marco legal dominicano, promover la cultura impositiva también es algo importante. Es decir, es un conjunto de acciones que deben de propiciarse desde el Estado, desde la escuela incluso, a enseñar a los niños a tributar, la importancia de tributar para tener mejores escuelas, mejores hospitales, mejores obras de infraestructura, especialmente las viales y las que se necesiten para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo afrontaremos el reto de una mejor seguridad, un mejor transporte, una mejor salud, una mejor educación y un mejor desarrollo si no hay recursos? Bueno, el gobierno dominicano elaboró un plan de mediano plazo, 2025-2028, en donde cuantifica los ingresos y los gastos, así como el déficit e incluso la presión de la deuda pública. Y para sorpresa, incluso mía, ese estudio que hizo el gobierno y que está consignado en la propuesta de presupuesto del año 2025, indica que la presión tributaria, el déficit fiscal va a disminuir de cara al horizonte del año 2028, pasando de 3.1 a 2.2% del PIB, que el gobierno se manejaría con los recursos de ingresos tributarios de 2025 alrededor de 1.2 billones de pesos hasta alcanzar 1.8 billones de pesos más o menos para el 2028. Y lo propio con el gasto de 1.4 a 2 y algo billones de pesos. Y con respecto a la presión de la deuda, con relación al PIB, estaría reduciéndose de un 46.6% al año 2024 a alrededor de 45% hacia el año 2025. Ese es el panorama macroeconómico que ha dibujado el gobierno dominicano sin reforma fiscal. Parecería entonces que eso es lo que le da sustento a esta expresión que he estado acuñando de que el dato mata relato. Los datos del gobierno matan el relato que ellos mismos han querido construir en la República Dominicana de que necesitan una reforma fiscal. Yo creo que el gobierno está enredado entre sus propias patas. Elaboró un discurso indicando que se necesita una reforma fiscal. Ahora que tuvo que retirarla porque fue una propuesta que se elaboró a espalda del pueblo dominicano y luego el pueblo dominicano le dio la espalda a esa reforma fiscal, entonces lo que está produciéndose ahora es que puede crearse expectativas negativas en la economía dominicana y que eso luego haga metástasis en la economía a partir del año 2025 y los agentes económicos no se comporten como tal vez quisiera uno que siguiera comportándose y como lo ha hecho a lo largo de ya décadas que hemos disfrutado, con la excepción del periodo del COVID, de estabilidad cambiaria, de estabilidad de precios, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Me preocupa ese punto de que ante el discurso, el relato que construyó el gobierno de que necesitaba una reforma fiscal para atender las necesidades del país, al no tenerla, entonces los agentes económicos y el propio público haga presión cambiaria, haga presión en precios y entonces entremos en una situación de inestabilidad macroeconómica. Le haré una cuantas preguntitas rápido. Usted habla, dato mató relato. En definitiva, ¿usted entiende que no había interés de plantear o hacer una reforma fiscal? Sí, había mucho interés, tanto que todo el gobierno desde hace unos meses ha estado en los medios de comunicación promoviendo la reforma fiscal. A quienes yo no vi promoviendo la reforma fiscal son a los que dicen en el partido de gobierno que tienen perfiles presidenciales. No lo vi opinando ni a favor ni en contra de la reforma fiscal. Mutismo que llama la atención porque se supone que son dirigentes importantes del partido de gobierno y muchos de los cuales son incluso funcionarios de primera línea, ¿no? En esa parte dejaron solo al presidente de la República, y con escasos funcionarios que jugaron el papel de promotor de la reforma fiscal, que yo he dicho en otros medios que tiene un carácter vanidoso, o tuvo un carácter vanidoso, porque al final lo que se procuraba con este tema de promover la reforma fiscal era alcanzar el grado de inversión en el país, como que si eso es magia, ¿no?
y el grado de inversión sabemos que se logra a través de años de construcción, que no solamente se hace con una reforma fiscal. A mí me parece que el gobierno tiene el gran desafío de manejarse en el año 2025 con la restricción presupuestaria que tienen por delante de cara al nuevo presupuesto del año 2025 y que ellos mismos han formulado en base a un 3% del PIB el déficit fiscal, el mismo que íbamos a tener con la reforma fiscal, porque con la reforma fiscal se estaba contemplando 122.000 millones de pesos de ingresos y se iba a gastar alrededor de 118.000 millones de pesos. Por lo tanto, el efecto era neutro. Ahí bajó. A los economistas lo tienen como teórico y que no son prácticos para que la gente entienda. Al ver que la ley 112 manda una reforma fiscal, ¿aquí se juega a lo político o a lo real? Mira, una teoría sin ejercicio, sin práctica, puede dar cabida a la expresión que usted señala, pero también una práctica sin un componente teórico conceptual también puede caer en el empirismo. Yo prefiero caer en un mix, en donde usted lo empírico le dé soporte conceptual y a lo conceptual le dé carácter de aplicación. A mí me parece que nosotros los economistas no necesariamente caemos en esa expresión que usted ha acuñado y que yo la he escuchado. Porque lo propio podríamos decir de otras áreas del saber, de las ciencias. Yo lo que creo es que cuando un economista, que es uno de los principales hacedores de políticas públicas, no se conecta con la realidad sociopolítica de un país. Genera conflicto político. Genera conflicto político porque se enfoca mucho solo en lo técnico. A la reforma fiscal que propuso el gobierno le faltó el componente de economía política. Y ante la ausencia del componente de economía política pasó lo que ocurrió. Yo he dicho que a este gobierno le pasó lo del flamenco rosado, que pudiendo darse cuenta de las consecuencias que tuvo la iniciativa de la reforma fiscal, de rechazo total generalizado por parte de la población, no lo pudo anticipar. De ahí que tuvo que retirarla y ha tenido entonces un fracaso político en términos de recular con esta medida. 10 segundos. ¿Cómo vive un dominicano? De mal en peor. Y por suerte, esta reforma que se ha detenido no va a agravar esa situación y le dará por lo menos un respiro en estas Navidades, ¿no? Que puede entrar en un periodo o mantenerse en un periodo de normalidad. El desafío está para todos los dominicanos el año 2025, porque el gobierno tendrá que hacer magia para conducir al país. Y dudo que el equipo económico que hasta ahora ha acompañado al presidente, que ha demostrado que llegó a su nivel de incompetencia, porque lo mejor de él lo dio con la propuesta de reforma fiscal y sin embargo esta reforma fiscal no fue aceptada por la población dominicana. Entonces, con más de lo mismo no se pueden tener resultados distintos. Agradecer al economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Todo tipo de preguntas, claro, llano, preciso. Y quizás en algún momento la pregunta puede verse, pero es que escuchando el sentir del pueblo hay gente que se incomoda muchas veces con el economista, porque en la economía, como usted mismo bien explicó, se preserva lo técnico, no lo social y lo político. Gracias a Ivanhoe N.G. Cortiña, una interesante entrevista que usted podrá ver en nuestro canal de YouTube de BTV Canal 32, aquí en Resumen Matinal. Gracias Ivanhoe y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy en Resumen Matinal por BTV Canal 32. Hasta mañana.